Muy buenas tardes con todos. Qué gusto tenerlos una vez más cada semana en una de nuestras nuevas capacitaciones. Estamos aquí nuevamente para hablarles de un nuevo tema. Veo que se siguen conectando muchos ya desde varias partes del país. Gracias por siempre estar pendientes. Bueno, brevemente les voy a explicar. Primero me presento, soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DIMCA, y como siempre estaré junto a ustedes en cada una de estas capacitaciones. Estamos transmitiendo también a través de Facebook. Les acabo de dejar un comentario anclado con el link para que ustedes puedan ingresar también a través de Zoom y podamos tener una conversación un poco más cercana con nuestra panelista de hoy también. Y asimismo, en los iconos de las preguntas y respuestas y de chatear que ustedes pueden ver en sus pantallas en Zoom, pueden dejarnos sus inquietudes y al finalizar la presentación nosotros les vamos a estar respondiendo a todas las inquietudes que tengan. Continuemos, por favor. Para las personas que se unan también a través de Zoom, tenemos los certificados digitales de asistencia que les van a llegar a sus correos electrónicos al finalizar la presentación, la capacitación. Cuando ya ustedes cierren, Zoom cierre también, les va a llegar un formulario. En este formulario ustedes pondrán su nombre completo, tal y como quieran que aparezca en el certificado, y también su correo electrónico. Procuren revisar que esté bien escrito su correo electrónico, porque será a ese al que el sistema automáticamente les va a enviar el certificado. Continuemos, por favor. Les comento a nuestros queridos amigos carpinteros y fabricantes de muebles que con nosotros pueden obtener diseño y desarrollo de muebles, uso y distribución de espacios, visualización de diseños en 3D y por supuesto también despiece automático. Continuemos, por favor. Les comento que tienen a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el optimizador de corte online totalmente gratis. Deben entrar en la página de dimca.com.es y podrán tener ahí el optimizador de corte para que puedan utilizarlo y modular en el momento que ustedes necesiten. Continuemos, por favor. Les dejo en sus pantallas también los canales de comunicación a los que nos pueden hacer llegar tanto sus peticiones de cotizaciones, si necesitan asesoría, si necesitan cualquier tipo de información, pueden comunicarse al WhatsApp al 099-336-3767, al 1-800 Madera, a edinca.com.es y nuestro web chat, y también, por supuesto, a nuestro correo electrónico info@edinca.com.es. Continuemos, por favor. Y para mí es un gusto presentarles a nuestra panelista de hoy. Ella es la arquitecta Cindy Dávila. Ella es gerente de proyectos en la empresa Proyecto Designing. Ella es arquitecta interior de la UDLA, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la USFQ, máster MDI en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido docente por 8 años en la UDLA, en la UTE y en el Instituto Metropolitano de Diseño. Y como les comentaba, ella es gerente de proyectos en la empresa Proyecto Design. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola con todos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, sí, yo soy la arquitecta Cindy Dávila, soy MDI de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente soy gerente de proyectos de la empresa Proyecto Designing y doy clases actualmente en la maestría de gestión de proyectos en la UTE. Para mí es un gusto estar aquí para poderles dar esta charla que la he preparado con mucho cariño conjunto con el IMCA. Espero que les guste. ¿Sí? Bueno, Perfecto. vamos a Te hablar. corto un ratito, perdóname, Cindy, te corto un ratito. Les dejo ahora con ella, nos va a hablar sobre un tema súper chévere que es la introducción al diseño mobiliario modular. Ella, mejor que nadie, nos va a explicar cada una de las partes de la presentación, y yo ya regreso a la sección de preguntas. No se olviden de dejarnos en el chat todas sus inquietudes y al finalizar ya les respondemos. Muchísimas gracias. Bien, voy a darles una charla que me encanta porque una de mis pasiones ha sido fabricar muebles. Esto nació a raíz de la pandemia, dado a que yo me dedicaba muchísimo solo a construir, a diseñar y a construir. Después de la pandemia vimos que la gente se empezó a dar cuenta de que tenía que, de alguna manera, readecuar sus espacios en casa, ya que nos tocó encerrarnos por mucho tiempo. Y de esta manera empezamos como que nosotros especializarnos muchísimo en lo que es el diseño de mobiliario modular, ¿ya?
¿Por qué es tan bueno este tipo de mobiliario? Es porque es súper rápido, es súper versátil, lo puedes hacer en tiempo récord, se puede ajustar a un montón de formas y es muy lindo trabajar. O sea, nosotros, literal, a mí, cuando estábamos en la pandemia, yo me monté un taller en mi casa, en mi cocina, donde armaba yo los muebles y vendíamos bastantes, ya que de alguna manera teníamos que hacer, ¿ya? Esto es una introducción. Después nosotros vamos a hacer muchos más webinars en la cual vamos a profundizar muchísimo más los temas que van a ver aquí. Pero cualquier pregunta igual ustedes la pueden hacer al final, ¿ya? Para yo poderles explicar qué es el diseño de mobiliario modular, tengo que explicarles cuáles son los tipos de carpintería, ¿ya? En los tipos de carpintería yo les separo en dos. Uno que es la carpintería tradicional, que básicamente es la carpintería que nosotros manejamos con madera sólida, ¿ya? Podemos hacer un sofá, podemos hacer una silla, podemos hacer varias cosas. Y el otro, en cambio, la carpintería modular, la diferencia es de que no utilizamos madera sólida, sino que utilizamos lo que se llaman tableros prefabricados, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja la que yo tengo al hacer, por ejemplo, con carpintería modular? ¿Sí? La carpintería modular les va a facilitar un montón el proceso de fabricación de los muebles, porque reduce un montón el tiempo y por ende el costo es mucho menor. Nosotros acá en la empresa de IMCA tenemos un montón de facilidades de que tenemos el sistema para poder modular. Acá ustedes mandan la modulación, les dan ya los tableros cortados, ya los tableros codificados y ustedes simplemente con eso llegan al taller o llegan a su casa y lo pueden armar sin ningún problema. Es súper, súper fácil, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en tiempos? Aquí yo les he puesto un ejemplo para que más o menos se den una idea de cuál es la diferencia en cuestión de tiempos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un aparador para una televisión, les voy a poner un caso súper hipotético. Si yo quiero cortar la madera, si yo me dedicara a cortar la madera, en madera sólida me va a demorar 1 hora aproximadamente en cortar todas las piezas. En cambio, si yo tuviera que cortar mi tablero prefabricado, me demoraría 30 minutos. En este caso no te vas a demorar nada porque Edinca ya te los entrega cortados, ¿ya? El mecanizado en madera sólida me va a demorar 120 minutos, en el prefabricado me va a demorar 30 minutos. Voy a poner los cantos, voy a poner todo, no te demoras nada. En el acabado, en un sistema de carpintería tradicional, te vas a demorar unos 180 minutos aproximadamente. En cambio, en carpintería modular, al tener un material que es tan fácil de limpiar, tan fácil de que quede el acabado bien, te vas a demorar unos 15 minutos porque básicamente el tablero prefabricado ya te viene con la textura de la madera, ¿ya? Y el armado, por ejemplo, en una carpintería tradicional te vas a demorar unos 60 minutos, y en cambio en una carpintería modular te vas a demorar apenas 30 minutos, ¿sí? En este tipo de mueble. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos con carpintería modular, es 4 veces más rápido. Entonces suena súper bien, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tú tienes al realizar esto de la carpintería modular. Ahora, lo importante cuando tú vas a entrar a lo que es la carpintería modular es de que conozcas súper bien los tipos de tableros que tú puedes utilizar, ¿sí? Hay varios tipos de tableros. Aquí yo les he puesto los que más utilizamos para hacer lo que es carpintería modular, ¿sí? Porque tenemos el tablero triplex, el aglomerado, el MDF. Por ejemplo, Edinca también tiene un tablero que se llama OSB, que es más estructural, que se utiliza más para otros tipos de fines, pero aquí yo les he puesto estos tres. ¿Cómo yo voy a saber diferenciar el uno con el otro? ¿Ya? Aquí yo siempre les pongo a mis alumnos este ejemplo. Imagínense que yo meto la madera en una licuadora, ¿ya? Cuando hablamos de triplex, es como que yo le meto a la madera en una licuadora y la licúo una vez. Entonces, sale la madera como que en pedazos más grandes, en trozos más gruesos, y de esa manera se hace el tablero prefabricado. En cambio, si yo quiero un aglomerado, a esa misma madera ya no le licúo una vez, le licúo 2 veces. Entonces tiene como que es más licuada la madera, ¿ya? Ese es el aglomerado. Y en cambio el MDF le licúo una vez más, ¿sí? Entonces es mucho más chiquitas las partículas que voy a tener de la madera. Esa es la diferencia entre la triplex, el aglomerado y el MDF. Cada uno de estos tableros va a tener su uso, ¿ya? Por ejemplo, el tablero que más se utiliza para hacer mobiliario modular, digamos que para cocinas o closets, es el aglomerado, ¿sí?
es un poco más económico y te deja un acabado perfecto. ¿Por qué se utiliza mucho el aglomerado en lo que son muebles, por ejemplo, para closet o cocinas? Es porque el tablero al momento de ser el corte recto, no tienes ningún problema que a lo que cortas el tablero recto y pones el canto, el acabado te queda perfecto. Pero en cambio, si tú tuvieses que hacer un diseño más orgánico, digamos que vas a hacer una forma, una hoja o alguna cosa, ahí es recomendable el MDF porque al hacer la partícula más pequeñita, vas a tener un acabado más nítido y no vas a tener el problema de que tengas que masillarle mucho o tengas que darle un acabado posterior más complejo del que normalmente le tuvieras que hacer, ¿ya? Por ejemplo, en aglomerado yo sí he hecho sillas con formas orgánicas. ¿Por qué? Porque a veces me ha pasado que el MDF no encuentro el apuro o alguna cosa. La diferencia es de que al momento que yo hago el corte orgánico, a mí me quedan los poros muy abiertos de la madera, ¿ya? Porque su composición no es tan compacta. Entonces, sí hay cómo hacerlo, pero no te recomiendo porque vas a perder mucho el tiempo. ¿Cómo lo hago yo? En ese caso, si es que ya es un caso de fuerza mayor y porque ya no iba a comprar un tablero gigante para simplemente una piecita, simplemente se le masilla, se le lija, después se le laca y se le da el acabado que tú quieras, ¿ya? Ahora, estos son los tipos de tableros. Voy a hablarles en cambio sobre el acabado sobre el tablero. ¿Cuál es el acabado que más se utiliza en el país para hacer este tipo de mobiliario? Es la melamina. La melamina no es el tablero, la melamina es el acabado que está encima del tablero. Entonces yo puedo tener una triplex con melamina, un USB con melamina, puedo tener un MDF con melamina, puedo tener cualquier tablero con melamina encima, ¿ya? Pero ¿qué es la melamina? La melamina es un recubrimiento plástico que puede ser impreso en diferentes diseños y texturas. Es más, si tú quisieses mandar a hacer bajo pedido un montoncísimo de tableros, digamos que tienes un proyecto gigante, ¿ya? Gigantesco que vas a hacer, no sé, me voy a inventar, tienes un edificio de 200 departamentos y quieres hacer como que un acabado específico, tú puedes mandar a fabricar con un acabado, un color, un logo, o lo que tú quieras sobre la madera, ¿ya? Porque es básicamente un plástico que va encima, se imprime y va encima, ¿ya? Este tipo de acabado, como les comenté, pueden ponerse sobre cualquier tipo de tablero. Y el donde más se utiliza la melamina es en el aglomerado, también hay en MDF, entonces que no se les haga extraño cuando ustedes vayan a pedir un color específico y digan, no, es que quiero en MDF y les digan, sí te puedo dar, pero te puedo entregar en tanto tiempo, es porque tal vez eso no lo tienen como que en stock, porque lo que más sale siempre va a ser el aglomerado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el aglomerado? Es este tablero que ustedes ven aquí en esta imagen, ¿sí? Deben haberlo visto en algún momento. ¿De qué está elaborado este tipo de tableros? Están generalmente de madera reforestada, ¿ya? Que es a base de pino, rabiata y restos de madera de viruta y acerrín. Cuando yo uno el aglomerado con la melamina, ¿qué es lo que yo logro? ¿Ya? Cuando tú unes cualquier tipo de tablero en verdad con la melamina, la estructura de mi tablero prefabricado va a ser súper consistente, o sea, se vuelve un tablero súper fuerte. Más aún si tiene el acabado de la melamina adelante y atrás. Hay tableros que tú pudieses pedir que tenga el acabado como que solo un lado y el otro no, ¿ya? Tiene otro tipo de consistencia, ¿sí? El tablero es súper estable estructuralmente, ¿sí? Va a retener completamente lo que son los clavos, los tornillos, cualquier otro tipo de herraje que yo les voy a explicar a continuación. Te puede aguantar sin ningún problema este tipo de material, ¿ya? Es un material súper ligero, que eso es muy bueno, ¿sí? Tienes una variedad de colores infinita, ¿sí? Ustedes en la página de DIMCA pueden encontrar todo el catálogo de colores que ustedes pueden encontrar en este tipo de melamina. La cobertura es totalmente impermeable y lo interesante es de que este tipo de material de la melamina se puede limpiar con casi absolutamente cualquier producto. O sea, pueden ustedes limpiarlo desde con alcohol hasta con gasolina. No se daña, no cambia su composición. Es un material súper, súper bueno. Es más, uno de los acabados que tú le das al mueble modular cuando tú ya acabas de hacerlo es limpiarlo. Normalmente, dependiendo, cuando yo estoy en mi taller, yo tengo un taller donde fabrico muebles
Cuando yo estoy en mi taller y estoy en un espacio súper abierto, pues lo limpio sin problema con Tiñer, sale completamente toda la suciedad que puede haber tenido el tablero, queda intacto. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba mucho en mi casa, manejaba mucho el alcohol y también funciona. O sea, me demora un poquito, pero sale sin problema, ¿ya? Y lo interesante es de que este tipo de material no va a necesitar una mano de obra artesanal súper especializada. Es más, esto simplemente es de practicar. Si a ti te gusta mucho la carpintería, se pueden hacer cursos ya prácticos donde te puedo indicar cómo se hace la parte de las uniones de las piezas, cómo tener en cuenta qué tipo de herraje utilizar y bla, 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 y podemos hacer cosas súper, súper chéveres, ¿ya? Ahora, normalmente se comercializan este tipo de tableros en un formato de 244 por 215. Es un tablero bastante, bastante grande, ¿ya? Es un formato súper grande. Tenemos un montón de espesores que aquí les voy a explicar para que más o menos ustedes tengan una idea. Si ustedes van a hacer, diseñar algún tipo de mueble modular, tienen que entender para qué sirve cada uno de los espesores, porque si utilizan un espesor mayor al que necesitarían, el mueble se va a hacer más costoso y el mueble se va a hacer más pesado. Entonces, la idea es de que ustedes puedan optimizar en dinero y también que sea mucho más fácil de movilizar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos espesores de 6 y de 9, que esto se utiliza para lo que se llaman forros y fondos. ¿Qué son los forros y fondos? Por ejemplo, que ustedes hacen un closet, ¿ya? Para que ustedes no vean todos los tornillos que está a un lado del closet, porque tú obviamente unes las piezas del módulo del closet y atornillas por un lado, ¿verdad? Ese lado que queda visto necesita colocarse un forro. Se coloca una pieza y se le atornilla por el otro lado. Entonces, como por el otro lado no se va a ver, el tornillo igual se lo oculta con un suministro que se llama tapa, que viene del mismo color de tu tablero y se esconde perfectamente, pero el forro ya queda perfecto, entonces tú desde el otro lado le vas a ver como que perfecto el, el acabado, ¿ya? Ahora, no significa que solo de 6 y de 9 vas a utilizar para los forros, porque por ejemplo, yo a veces para optimizar el material y no comprar otro tablero de 6 y de 9 solo para un forro, utilizo el mismo tablero de 12 o de 15, que es el que más se utiliza para hacer lo que son closets, lo que son cocinas, etcétera, ¿ya? El de 12 y de 15 nosotros utilizamos para hacer estructuras y costados decorativos. ¿Qué son las estructuras? Por ejemplo, tienes el mueble modular y todo lo que forma el mueble modular por dentro va a ser la estructura del mueble, ¿ya? El tablero más vendido es el de 15 milímetros porque es el que más se utiliza. El que le sigue al de 15 es el de 18, porque el de 18 en cambio se utiliza muchísimo para hacer lo que son frentes, o sea, ¿a qué se le llama frente? No se le llama puertas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en un closet, el frente no le digo frente a la puerta porque el frente también es el del cajón. Entonces, eso se los llaman frentes, tanto de cajones como de las puertas. Se utiliza muchísimo el tablero de 18. Aunque también yo he hecho, por ejemplo, closet más pequeños donde he utilizado tablero de 15 y me funciona perfectamente. Cuando yo saber qué escoger, si el de 15 o el 18 para hacer un frente de un closet, va a depender mucho el tamaño de la puerta. Si el tamaño de la puerta es muy grande, muy alta, ahí sí es preferible colocar un tablero de 18 que uno de 15, ¿ya? Para que funcione súper bien la parte, o sea, que sea estable estructuralmente y dimensionalmente, ¿ya? También existen tableros de 25 milímetros que se utiliza, por ejemplo, para hacer camas, funciona súper bien. Y ahora Edimca va a sacar un nuevo tablero, más o menos a fin de mes o el próximo mes, que es el de 36, que en cambio con este tú puedes hacer puertas. Las puertas con este tablero es espectacular porque simplemente tú modulas, puedes sacar hasta 3 puertas por tablero, pones el canto y está lista la puerta, ¿ya? Claro que a este también tú le puedes rutear, le puedes hacer cualquier tipo de diseño y te queda súper, 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 súper chévere, ¿ya? Lo importante es de que cuando nosotros hagamos el almacenamiento de nuestros tableros, si tenemos en un taller o en alguna bodega, estos se tienen que almacenar de manera horizontal, nunca vertical, porque pierden un poco la estabilidad dimensional y la estabilidad estructural. Y nunca, nunca tienen ustedes que dejarle como que contacto directo en el piso, porque si es que llegase a haber humedad, la humedad va a absorber el mueble, ¿ya? El tablero, perdón. Ahora, vamos a hablar sobre los herrajes, ¿sí? ¿Qué son los herrajes?
Normalmente la gente piensa que un herraje es, por ejemplo, el condimentero o la alacena y etcétera, etcétera. ¿Ya? No. Los herrajes se dividen en dos, ¿sí? Los herrajes son todas las piezas metálicas que tú vas a poder ver en un mueble. Todas, toditas, todas. Y se dividen en dos, en los estructurales y en los funcionales. ¿Cuáles son los herrajes estructurales? ¿Ya? Los herrajes estructurales son aquellos que nos van a ayudar a unir toditas las piezas del mueble, o sea, una pieza con la otra, lo que te va a ayudar a unir esas dos piezas, esos son los herrajes estructurales. ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser clavos, pueden ser tornillos, pueden ser ángulos, pueden ser minifix, pueden ser tarugos, pueden ser algunas cosas. ¿Cómo sé yo cuál usar? La verdad es que va a depender muchísimo, muchísimo el tipo de mueble, depende mucho el tipo de anclaje que vayas a utilizar entre una pieza y la otra, ¿ya? ¿Y cuáles son, en cambio, los herrajes funcionales? Son, en cambio, los elementos que nos van a ayudar a que el mueble cumpla su función. Por ejemplo, ¿cómo le hago que la puerta sea una puerta y cumpla su función? Pues tengo que ponerle una bisagra y una jaladera. Esos son los herrajes funcionales. Puedo ponerle rieles, puedo ponerle chapas, puedo ponerle el condimentero para que cumpla la función de condimentero, o puedo ponerle un herraje de alacena para que cumpla la función de la alacena. Vamos a nosotros a organizar un curso adicional sobre específicamente cómo se utilizan los herrajes, cómo saber qué herrajes usar y cuándo y cómo modular ya en un plan. Ya, eso vamos a verlo después, pero aquí más o menos ya les voy indicando cómo es lo que vamos a ir trabajando a futuro, ¿ya? Adicional de los herrajes que nosotros necesitamos para hacer todo lo que es el mobiliario modular, nosotros usamos también lo que se llaman los suministros. ¿Qué son los suministros? Los suministros son los materiales que nosotros utilizamos para darle ya el acabado y la instalación del mueble. O sea, ya es para ya darle el acabado final y dejarle instaladito al mueble. Va a depender del tipo de mueble para saber qué suministro utilizar. ¿Cuáles son los suministros que yo siempre utilizo? Bueno, antes de explicarles cuáles son los que siempre, siempre, a mí nunca me tienen que faltar, voy a explicarles cuáles nomás son los que hay, ¿ya? Tenemos la silicona, que pueden usar ustedes silicona transparente o silicona blanca. Yo uso un montón la silicona blanca porque a veces entre la unión y en la unión de una pieza y la otra, no sabe quedar como que exacto y a veces yo sí soy súper quisquillosa para dejarle que no se vea pero nada de unión. Yo en esa unión de esos dos tableritos pues le pongo un poquito de silicón y queda perfecto. Ni se nota la unión, ¿ya? La otra, por ejemplo, un suministro que también usamos es la espuma expansiva. Esta espuma nosotros utilizamos para hacer lo que son instalaciones de marcos de puertas, por ejemplo. Entonces tú armas tu marco con tu tablero aglomerado prefabricado, colocas la espuma, esta se expande y se queda ahí perfecto, ¿ya? Algo que siempre, siempre, siempre deben tener ustedes a la mano son las tapas de los tornillos. Estas tapas vienen en unos pliegos de 50 unidades que vienen con el color exacto de tu tablero. Entonces, cuando tú haces atornillas, colocas la tapa y se pierde completamente el tornillo. Algo importante que tengo que indicarles es de que para que el tornillo quede como que completamente bajo al ras del tablero, yo lo que utilizo es una avellanadora. ¿Qué es la avellanadora? Es un acople que se le pone a la atornilladora, ¿sí? Que tiene una puntita. Esta entra, avellana el hueco, o sea, le deja perfecto para que la cabecita del tornillo se pierda y quede un poquito más abajo del ras del tablero. Entonces, cuando yo pongo la tapa, se pierde completamente el tablero, ¿ya? Hay maestros que les da pereza utilizar, a mi maestra a veces le sabe dar pereza utilizar la avellanadora, a pesar que le regalo yo siempre las avellanadoras porque a mí me encanta usar eso, y que lo que hace es con la misma broca del taladro, le avellana un poco y de ahí le mete, pero no queda igual. Entonces las avellanadoras funcionan súper, súper bien. Algo que también se utiliza mucho son los topes de puertas, que esto es en el caso de cuando tú tienes un mueble donde vas a tener alguna puerta. Este tope de las puertas son unos plastiquitos transparentes, chiquititos, redondos, que lo que te ayuda es tener como que un tope en la puerta para que no suene a lo que tú cierras, suene muy fuerte. Sí va a sonar, pero suena muchísimo menos porque como que le amortigua al cerrar, ¿ya?
Tenemos también lo que son las patas niveladoras, que en cambio estas patas niveladoras, que son estas que ustedes pueden ver aquí abajo en esta foto, las patas niveladoras lo que nos ayuda es a lo que dice su nombre, a nivelar. Esto se utiliza siempre cuando hacemos closets y cocinas, ¿ya? Normalmente, aunque ustedes no lo crean, no sé si todo el mundo lo sabe, pero nosotros vivimos en espacios que ni siquiera a veces están nivelados, ¿ya? Entonces, si tú no colocas bien un mueble nivelado, o sea, que quede súper bien nivelado en una cocina y le instalas por instalar, tú a veces puedes poner, no sé, un huevo y el huevo se te cae. Si se te cae es porque no está nivelado ese mueble, ¿ya? Estas patas lo que nos ayudan es a nivelarle al mueble para que quede perfecto al nivel, ¿sí? También tenemos los filos de cantos. ¿Qué son los cantos? Si yo tuviese un tablero, digamos que este es mi tablero, ¿ya? Esta parte de aquí, de los lados, son los cantos. A estos largos se le conoce como canto largo y a este se le conoce como canto corto, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Porque cuando ustedes pidan que les den cortando y les den canteando, normalmente se les piden, necesito una pieza de 30 por 60 y el canto a dos largos. Entonces ahí automáticamente la persona que les está tomando el pedido sabe que la pieza tiene que medir 30 por 60 y va al canto a este lado y a este otro. Si tú le dices a dos cortos, te pone dos cortos. Si tú le dices dos cortos, dos largos, pues te pone los cuatro lados. O si tú le dices un largo y un corto, pues ya sabe cuál es el que tiene que colocar. Los cantos vienen en diferentes materiales, ¿sí? Y también, por ende, vienen en diferente precio. El precio más barato que ustedes van a encontrar en cantos es el de PVC. El de PVC es el que más se utiliza, que ustedes pueden utilizar para cualquier tipo de mueble que no va a tener como que contacto eh, muy seguido, ¿sí? O sea, que no le voy a estar como que manipulando muy seguido. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo, este canto se empieza a como que a levantar. Para eso existe el canto semiduro y el canto duro, ¿ya? El canto semiduro y el canto duro se debe utilizar en cambio en los frentes, siempre, ¿ya? En los frentes de las puertas y en los frentes de los cajones. Cuando utilizo yo canto semiduro y no duro, yo por ejemplo cuando hago puertas utilizo el canto semiduro, queda súper bien, ¿ya? Y lo que tampoco te tiene que faltar nunca, pero nunca, nunca, nunca cuando haces este tipo de mobiliario es el tiñer y los wipes, ¿ya? El tiñer es esencial, o como les dije, el alcohol, pero el tiñer saca pero todo, o sea, te deja perfecto, perfecto tu mueble. Si tú tienes muebles de closets o tienes muebles de cocina que están como súper sucios, compra un poquito de tiñer y un wipe y límpialo y te va a quedar pero súper bien nuevito, ¿ya? Obviamente, como les expliqué, también ustedes pueden limpiar con alcohol y algunas otras cosas y funciona súper bien, ¿ya? Aquí les he puesto unas imágenes solo de referencia para que nos sigan en el próximo curso que vamos a dar sobre los herrajes. Tenemos un montón de tipos de herrajes funcionales para hacerle a tu cocina o a tu closet mucho más, aprovecharle mucho más del espacio. Por ejemplo, tenemos herrajes especiales para poder optimizar los espacios ciegos que quedan entre un mueble y otro en una esquina. También tenemos un montón de herrajes como, por ejemplo, para optimizar el espacio que te queda debajo de un fregadero por toda la conexión que tenemos del agua, etcétera, etcétera. Hay un montón de maravillas que se puede utilizar, ¿ya? Ahora, y yo les voy a explicar aquí como que con esta imagen para que nos sigan en el próximo webinar para que aprendan cómo modular. Este es uno de los muebles que yo desarrollé en la pandemia, que era un juguetero, que es el que más se vendía. Ustedes no tienen ni idea, yo a la semana hacía unos 8 jugueteros y las mamás me compraban por montones porque, claro, se dieron cuenta que como estaban en casa con los niños y toda la cuestión, era como que todos los juguetes botados, todo, ¿ya? Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es, primero, denme un segundo para yo poder ver acá. Lo que ustedes tienen que hacer es fijarse cómo quieren que quede el acabado del mueble. Por ejemplo, no sé si se ve ahí mi mouse. No. Sí, sí se ve. Ya. Por ejemplo, en la unión de esta pieza y de esta pieza de aquí, ustedes tienen que primero definir cuál es la que va arriba y cuál es la que va abajo, ¿ya?
Si ustedes ven este mueble, esta pieza tiene que ir arriba. Entonces la pieza, digamos que este mueble mide 60 por 30. Eso quiere decir que yo tengo aquí una pieza de 60 de largo por 30 de ancho, ¿sí? Y acá también voy a tener lo mismo, una pieza de 60 de largo por 30 de ancho. Cuando ustedes van a pedir la modulación, tienen que anotar que son dos piezas de 60 de largo por 30 de ancho y colocado el canto, que en este caso yo ponía canto de PVC a los cuatro largos, a los cuatro lados, dos cortos y dos largos, ¿ya? Entonces yo ahí ya tengo dos piezas que son de 60 por 30 con los cuatro cantos. Ahora, si el mueble mide 60 por 60 y yo utilizo un tablero de 15 milímetros, eso quiere decir que este espesor tiene 15, este espesor tiene 15 y sumado los dos me va a sumar 3 centímetros. Eso quiere decir que esta pieza que está acá adentro no mide 60, mide 57, porque le estoy quitando el punto 1.5 de aquí y el 1.5 de acá. Al igual que esta pieza y al igual que esta pieza. Pero la diferencia de esta pieza con la de arriba no solamente va a ser el tamaño, porque en este caso el tamaño va a ser 57 centímetros por 30 de profundidad, pero esta pieza solo tiene dos cantos largos, no tiene los cuatro cantos, ya que como esta pieza va encima, el canto ya no se ve. Entonces ahí ustedes no necesitan colocar canto. Y después faltan estas dos piezas. Si esto mide 60 centímetros y yo le resto el 1.5 de aquí, el 1.5 de acá y el 1.5 de acá son 4 centímetros y medio. Eso quiere decir que esto no tiene 60. Esto tendría 25.5, ¿verdad? Por ende, 25.5 dividido para, a ver, tendría, perdón, sería 60, sería 55.5. A los 55.5 ustedes tienen que dividirle para 2 y esa distancia va a ser la que son de estas dos piezas. Y ahí ustedes también van a tener solo dos cantos, ¿ya? Al momento que ustedes ya tienen la modulación lista de todas las piezas, ustedes pueden mandar a su asesor de DIMCA, él les va a hacer el despiece o ustedes pueden entrar al programa que ellos tienen para poder hacer la modulación ustedes mismos y ver cómo pueden ustedes optimizar el tablero, ¿sí? Esto ha sido la introducción para lo que es el mueble modular y les espero en el próximo webinar para poder profundizar muchísimo más con esto y hacer un ejercicio mucho más práctico para que ustedes puedan aprender acerca de este arte que es de hacer muebles con este tipo de tableros prefabricados. Gracias, chicos. Perfecto, Cindy, muchas gracias por la información que nos acabas de dar. Fue una muy buena introducción y nos da paso para que tengamos muchos cursos justamente referente a esto. Tenemos algunas preguntas también. Por ejemplo, Luis Méndez nos dice, ¿cuál es el modo correcto de limpiar los tableros? Perdóname, no te escuché, ¿me puedes repetir? Claro. Luis Méndez nos dice, ¿cuál es el modo correcto de limpiar los tableros? El modo correcto de limpiar los tableros siempre es con un wipe blanco, es importante. Traten de usar wipes blancos porque a veces cuando ustedes compran los wipes de colores, a veces se les sale la tintura del textil. Entonces sí es importante que sea blanco, ¿ya? Y puedes utilizar, por ejemplo, el tiñer, te funciona súper bien, o con alcohol si no quieres como que te moleste mucho el olor, aunque con el alcohol te va a salir todo, pero sí se va a demorar como que un poquito más. Pero con el tiñer funciona súper bien. Ajá. Ok. Lisbeth Marín y Daniel Andrade nos preguntan respecto al espesor de los cantos. ¿Cuáles son los espesores que les recomiendas? Solo hay, o sea, el espesor de los cantos. El canto duro, si no estoy mal, tiene un espesor de 1.5. Cuando tú mandas a cortar una pieza y colocarle canto duro, eso sí no les expliqué, siempre te van a preguntar, digamos, yo mando a hacer una pieza de 60 por 30 con canto duro, siempre te van a preguntar, ¿60 por 30 es la medida terminada o 60 por 30 más del canto? Porque el canto duro sí te va a aumentar 1.5, casi 2 milímetros de espesor, pero porque es el tipo de canto, ¿ya? De ahí, para poder saber más que el espesor es para la función, por ejemplo, como te digo,
Si tú vas a tener el tablero o la pieza como que en un contacto como que muy constante con algo, colócale el canto duro y siempre di que da la medida terminada para que ellos tengan en cuenta eso, le corten un poquito más del tablero y te coloquen el canto. Y si es que no puedes poner el canto de PVC, que ese sí te aumenta menos de 1 milímetro. Ok. Henry nos dice que para hacer una litera, ¿con qué plancha recomiendas y qué espesor? Para hacer una litera, tú podrías utilizar el tablero de 25 y ayudarte también de estructura de 36 si es que es una litera. Perfecto. Y Sara Alvarado. la plancha sería la de aglomerado que te funciona súper bien. Perdón. Okay. Ya, ok. Sara Alvarado nos dice, en RH blanco, ¿con qué pintura es recomendable pintar para que perdure? RH blanco. No entendí la pregunta. Con tableros RH, ¿qué pintura les recomiendas para que perdure? De Con MDF. tableros RH, o sea, sin melamina, con laca. Ujú. Laca. Ustedes ahí tienen que poner una laca con el catalizador, el fondo y colocarle la laca para que te pueda perdurar. Y el sellante también. Ok. Anderson Jumbo nos pregunta, ¿con qué es bueno pegar los cantos a la madera? Los cantos se pegan con cemento de contacto. Tú lo que haces es colocar cemento de contacto a un lado, colocas el cemento de contacto en el canto, colocas el canto, le presionas al canto. Normalmente yo cojo una piecita de madera en la cual le friego y le presiono al canto. Una vez que está seco, le limpias y le cortas del exceso y queda perfecto. Perfecto. Daniel Andrade nos pregunta si la función del canto es netamente estética o cumple más funciones. Claro que cumple más funciones del canto. El canto te sella la plancha, el corte, porque si tú no le dejaras colocado el canto, el problema es que en el ambiente siempre va a existir humedad, siempre. Va a empezar a absorber humedad, y el tablero se va a empezar a inflar, inflar, entonces siempre tienes que colocarle el canto, siempre. Así la pieza no se vea por dentro, por ejemplo, debajo de una cocina, sí es importante que le coloques el canto. Hay gente que no lo hace, pero sí es importante. Ok. Nos dice acá Arturo Conde, para realizar modulares de escritorio, ¿cuál sería el espesor a utilizar? Modulares de escritorio, yo he utilizado el de 15 y el de 18, pero si tienes que hacer una estructura como que súper fuerte, porque depende del escritorio, si es muy grande el escritorio y tiene muchas cosas, puedes utilizar también tablero de 24, pero con el de 18 y el de 15 te funciona súper bien. Ok. Julio Morán nos dice, para la fabricación de un módulo de closet, ¿qué tipo de tornillos se utiliza? Para la fabricación, son los tornillos cabeza plana, los que se utilizan, y el ancho del tornillo va a depender del ancho del tablero, ¿ya? Si el tablero tiene de 15, pues tienes que utilizar un tablero de 3/4 o de media pulgada. Si es que vas a unir dos tableros, pues usas el de 1 pulgada y te va súper bien. Va a depender en verdad de qué vas a unir para saber seleccionar el largo, perdón, del tornillo. Perfecto. Carlos Delgado nos pregunta, ¿se pueden hacer cortes de canto a 45 grados en unión de dos tableros de 90 grados? No entendí la pregunta. ¿Cómo? Yo tampoco. No sé si Carlos nos puede ampliar un poquito la pregunta que está un poquito Se puede confusa. cortar el canto. El canto se puede cortar al ángulo que tú quieras. Es más, los tableros también puedes cortar el ángulo que tú quieras. En Edinca te pueden ayudar a hacer hasta los destajes a 45 grados para que no tengas ni siquiera las jaladeras. No sé si es esa la pregunta. ¿Se puede colocar el canto a 45 grados? Claro que sí, Ok. pero Nos no sé si esa era la pregunta, pregunta. bueno, vamos a ver si nos amplía un poquito más o si esa era la... Sí, así es, nos dice. Muchas gracias por aclararnos. Daniel Andrade nos dice si es que es recomendable cantear los 4 lados de las piezas. Es recomendable cantear los Poner 4. Es canto que a va a los 4 depender la lados. pieza. Va a depender, o sea, como te digo, piensen que siempre ustedes tienen que cantear algo cuando el canto se va a ver. Si el canto no se ve, o sea, el canto, ¿por qué no se va a ver? Porque va a estar una pieza encima.
Si va a estar encima la pieza, ahí no necesitas canto, pero si es que la pieza queda con el canto al aire, ahí sí es preferible cantear. Hay muchos muebles que no hacen así, ¿no? Pero sí tienen que cantear. Ok. Nos preguntan Milton Pérez y alguien más que Milton Pérez, ¿cómo se hace la unión en cruz de la última imagen del módulo que nos mostraste al final de los juguetes? Eso vemos en el próximo webinar, pero hay dos formas, ¿ya? Yo lo que hago es que eso les doy en el próximo webinar, pero esta pieza de aquí se une por un lado y se la levanta, o sea, se la gira. La pieza queda girada completamente y se une la otra. Ahí colocas tú la otra. A lo que está la otra, la pieza tú le bajas y después le pones un refuerzo acá en el lado de acá del mueble y ya queda completamente fijo. Esa es la una. La otra es que se puede hacer dos piezas en forma de tijera, en la cual ahí tú tienes que hacer un destaje en la mitad de las dos piezas y entran así. También hay como. Pero si no tienen la maquinaria o no tienen experiencia para cortar, pueden hacer esa forma que yo les explico en el próximo curso. Perfecto, esto nos da para muchísimo más. En realidad es algo muy amplio. Vamos con una pregunta de Doménica Chávez que nos dice, para hacer los agujeros destinados para los tornillos, ¿se utiliza la misma herramienta sin importar el tipo de tablero que sea? La avellanadora, sí. Ujú. La avellanadora tú utilizas para cualquier tipo de tablero, pero no es que haces los huecos para los tornillos, avellanas y le haces una guía. Lo que hace la avellanadora es hacerle la guía y avellana el hueco por donde va a ir el tornillo. Ok. Nos dice acá que Edwin Ramírez, para una puerta, ¿qué espesor mínimo es recomendable? De 36 para una puerta, pero las puertas que dividen espacios, 36. Andrea Gaspar nos pregunta también, para hacer vitrinas, ¿con qué espesor de tablero es más recomendable? Vitrinas con vidrio, mixto. Eh, Vitrinas, cualquier tipo de mueble es recomendable el de 15 y de 18. Y le puedes mezclar vidrio, le puedes poner puertas de vidrio. 15 y 18 es el que más se utiliza. ok. José Javier nos dice, ¿qué tipo de tratamiento o solución se le da a un mueble modular de madera o MDF que está expuesto a la humedad y comienza a presentar moho? ¿Este tratamiento es el mismo para todos los materiales o serían diferentes? Mm, A ver, primero, los tableros no deberían estar expuestos mucho a la humedad. Y si es que está expuesto a la humedad, ese tablero ya no sirve, tienes que sacarlo, ¿sí? Y de ley tienes que utilizar cuando vas a colocar muebles en lugares que pueden ser húmedos, es recomendable que siempre el tablero sea un RH, o sea, que tenga una resistencia a la humedad. Ahora, el RH no es que es cero resistente a la humedad, o sea, que te resiste, perdón, a la humedad 100%. Si te retarda un poco, pero no es que es 100%. Entonces, sí es importante que primero la pieza esté completamente canteada con un canto duro y sea un tablero RH. Si es que el mueble ya se infló y se llenó de moho, ya no sirve. Te toca cambiar esa pieza o rehacer el mueble. Perfecto. Rolando Erigoyen nos dice, para poder cortar el canto duro instalado manualmente, ¿con qué se lo puede hacer? Se lo corta con algunas cosas, o sea, yo en el taller tengo unos estiletes súper gruesos y grandes. eh, se puede cortar con cualquier cosa, sí, ¿no? Normalmente el canto duro entra, o sea, el canto duro manualmente casi tú nunca lo vas a poner, a menos de que te equivoques, que sí me ha pasado, que nos hemos equivocado en algún tamaño de una pieza y hay que hacer un corte. Hemos sacado el canto duro como que súper despacito y lo hemos vuelto a poner. Pero normalmente el canto duro más lo vas a instalar, te lo van a dar ya listo en cualquier edimca que tú vayas a cortar. Perfecto. Nos pregunta Manuel Chiribella, ¿dónde les recomiendas comprar una avellanadora? La avellanadora tú puedes comprar en cualquier ferretería, que normalmente siempre están cerca de cualquier lugar que vendan este tipo de tablero prefabricado. Cualquier ferretería te vende. Tienes que pedir una avellanadora. Lo que sí les recomiendo es que hay unas avellanadoras que valen $5, que si van recién como que a intentar
o a juguetear con la avellanadora, compren esa, pero si ya lo van a usar como que permanentemente, hay unas que valen unos 25, $30, que esas sí te duran un montón, y la broca le puedes cambiar. Tú simplemente la broca, cuando ya pierde su filo, tú le cambias, colocas solo el repuesto de la broca y ya te queda perfecto. Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a responder unas 2 preguntitas más. Cindy ha respondido a la mayoría de preguntas súper concreta y bastante clara. Vamos a hacer unas 2 preguntitas más. De Henry Lagla, que nos dice, para muebles en el baño, ¿qué material es mejor usar? Aglomerado RH con canto duro, preferido. Perfecto. Nos dice Francisco Gavilanes, ¿se puede usar los tornillos negros que comúnmente se usan en gypsum o tiene que ser especialmente para madera? Sí puedes usar los tornillos negros que son para gypsum, porque en tornillos la diferencia es la broca, la punta, ¿ya? Tiene que ser un tornillo punta fina. ¿Por qué? Porque la madera es un material súper suave. En cambio, los punta de broca son para materiales más duros, como por ejemplo un metal. Entonces, para saber cuál es el tornillo ideal para la madera, siempre, siempre es el tipo de punta. Tiene que ser una punta fina. Puede ser un tornillo negro, puede ser un tornillo plateado, lo que sea, pero tiene que ser la punta fina. Ok, vamos con una última pregunta de José Javier Vallas. ¿El tablero OSB es recomendable para el uso de las cocinas? Pero no es la función que te va a cumplir mucho en el OSB, ¿no? Porque el OSB es un tablero más estructural. Con el OSB tú puedes construir casas, por ejemplo. Si se hacen casas prefabricadas con OSB, no te digo que no, pero sí lo puedes usar, pero para eso yo mejor utilizaría el aglomerado, si es que ya tienes del aglomerado. Perfecto. También vamos a hacer una charla del OSB para que estén pendientes y ahí conozcan bastante más del uso que se le puede dar a este tipo de tablero. Perfecto, tenemos varios temas pendientes que nos podemos solventar con Cindy. No se pierdan, estén pendientes de estos capacitaciones de nuestras redes sociales para que ahí ustedes puedan ver qué tema va a seguir la siguiente semana y pueden inscribirse también. Cindy, muchas gracias por todo, por tu información. Hemos recibido comentarios súper buenos de la charla y claro, por supuesto, esperan los demás temas. Gracias por tu tiempo y gracias por responder las preguntas también. Un gusto para mí estar con ustedes y espero verles pronto en el próximo webinar. Perfecto, ahora vamos a continuar con la sección de promociones.